Listo, inició la grabación. Listo, entonces, ahora sí, buenos días a todo el mundo. Gracias por conectarse. Espero estén bien, estén teniendo un buen y feliz inicio de semestre. Bueno, esta es la clase esta es la parte experimental. Esta es la clase de la parte experimental del curso de Fundamentos de Mecánica. Particularmente, pues, ustedes son las personas del grupo 6, ¿cierto? Y pues, bueno, iniciemos. Lo que les decía, pues está en la parte de laboratorio de la clase Fundamentos de Mecánica. Y bueno, antes, así como de forma muy escueta, les cuento brevemente sobre mí. Soy Miguel Ángel Bullarribas, soy físico de la Universidad Nacional. Actualmente soy maestrante, curso la maestría en la universidad. Y pues mi línea de investigación tiene que ver con interacciones fundamentales, como la descripción de la materia a nivel fundamental. Y bueno, ahí hay dos imágenes como relacionadas, digamos como de contexto, así como comentario. La imagen de la derecha tiene que ver, es una imagen de qué sucede cuando una partícula y una antipartícula están en un campo magnético, entonces que comienzan a dar vueltas. A esto es un electrón y un positrón, que es la antipartícula. Y en la de la izquierda es una piscina muy grande con muchos bombillitos que detectan unas partículas que se llaman neutrinos, que son muy difíciles de detectar. No soy la persona que está acá en la foto, no soy yo, no, si no estés sacado de internet. Vale, y lo último, pues este es mi correo, ¿no? maullar@unal.edu.co. ¿Listo? Para cualquier cosa. Entonces, antes de pasar a, pues, como iniciar antes de pasar al siguiente slide, les pido el favor, vayan a esta página rápidamente, abran como una pestañita a un lado, y vayan a esta página que se llama Slido. En Google o en su motor de búsqueda de preferencia, busquen Slido, entren en esta página, y aquí donde dice es asterisco enter code here, ustedes van a ingresar este código, por favor. ¿Listo? Entonces, si quieren, es 4721. Entonces, voy a copiar acá. Es 47.000. Entonces, es 47.721. Listo, 721. Ese es el código. Listo. Ah, yo lo tengo acá. Qué pelota. Aquí está, en la slide. ¿Listo? Entonces, ingresen al slide y bueno, 30 segunditos para que hagan eso. Bueno, entonces, mientras comento sobre este slide, entonces, los que les decía, profe, pasa el link de la página, por favor. Vale. Qué buena idea, sí, más fácil. Sí, es más práctico. Vale, es este. Ahí está, el nombre del chat. Listo, entonces, pues sí, esta es la materia de fundamentos de mecánica. Creo que usted ya, sí, tenían la clase magistral con el profesor José Sánchez, ¿cierto? Él seguramente ya les comentó estos porcentajes, sin embargo, lo vuelvo a recalcar, y es que, bueno, la materia como tal de fundamentos se divide en tres partes, ¿no? La parte magistral, de taller y el laboratorio, donde cada una de estas tres partes del curso va a tener un porcentaje sobre la nota final, ¿no? Entonces, lo que se haga o la forma en que se evalúe lo que se haga en la clase magistral vale el 60%, lo que se haga en la clase de taller y se evalúe vale el 20%, y lo que hagamos aquí en la clase de laboratorio, al final va a valer el 20% de la nota final del curso de Fundamentos de Mecánica. ¿Listo? Les digo, el horario del laboratorio, pues son jueves de 9 a 11, ¿cierto? Listo, entonces espero ya hayan ingresado al slide, ¿cierto? Y bueno, vamos a iniciar. Entonces les voy a hacer, esto es como un pool de los de Zoom, pero pues no es Zoom, sino es esta plataforma. Entonces les pido, Elfa, respondan esta pregunta que dice, ¿qué expectativas tienen frente a la parte experimental del curso Fundamentos de Mecánica? Pueden responder libremente. Entonces les pido, por favor, respondan con un par de palabras o una frase muy corta de qué expectativas tienen, o si las tienen, o si no las hay. Es como para escucharlos. Porque pues sí, la idea tampoco no es que yo sea una persona sentada sobre la cámara, dándolo hora, 2 horas, y ustedes solo escuchando. No. La idea es hacerlo lo más dinámico, a pesar de la virtualidad. Que a pesar de la modalidad virtual, podamos hacer cosas dinámicas y divertidas. Súper bien.
Bien, bien, bien. Genial, genial. Que sea dinámica. Mm, Voy a tratar de que así sea, pues en el marco de la virtualidad, ¿no? Ir haciendo experimentos en los laboratorios de la universidad. Bueno, buen punto. Eso, sí. Ver este aspecto en forma de laboratorios digitales. A ver, dice ver este aspecto en forma de laboratorios digitales y análisis de datos de experimentos previos. Súper, vale. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Aprender y evidenciar de forma práctica lo visto en la clase magistral, a pesar de que sea virtual, sea un proceso dinámico y entretenido, trabajar en un buen grupo y lograr aprender muy bien, que es una parte del curso muy interesante y complementaria de la magistralidad para afianzar los diferentes conceptos, súper aprendizaje, aplicación y dinamismo, poner en práctica y demostrar lo visto en la clase, dinámica y participativa, aprender y familiarizarse con lo aprendido, hacer experimentos en casa para que sea más dinámico. Vale, vale, buenas notas. Sí, claro, buenas notas, importantísimo. Buena expectativa. Relacionar el entorno con la teoría física, reproducir lo mejor posible los laboratorios presenciales en este medio por medio de recursos como videos otros. Bien, bien, sí, por ahí va la cosa. Que sea un espacio complementario y práctico de los contenidos de la materia, que sea dinámico y utilicemos los laboratorios virtuales entretenidos, simulaciones dinámicas que permitan visualizar lo aprendido en la clase semestral. Pues no va a ser tanto por ese lado, pero vale, vale, vale. Aprender y volver al campus, que es sí, por dos, pero pues poner en práctica los conocimientos que poseo, además de adquirir nuevos. Entender la teoría de la clase magistral en la práctica, relacionar la realidad con la teoría. Súper, súper, súper todas estas expectativas que tienen respecto al curso. Sí, de manera práctica, aplicar al contexto real, aprender y trabajar juntos a los compañeros y a los profesores a los temas expuestos. Vale, vale. Pues sí, muchas de las expectativas espero se cumplan en el sentido de pues, que sea una clase dinámica, que sea lo más parecido a un experimento, pues bueno, pues si no presencial, pero sí que ustedes tengan un contacto experimental o de la idea de lo que es lo experimental, ¿no? Aquí, bueno, ya que alguien hizo el comentario de volver de hacer los laboratorios en la universidad, lamento decirles que no es posible porque no se trata de no se puede entrar automáticamente, profe, tenemos que iniciar sesión. No, 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 en lo absoluto. No tienen que iniciar sesión, lo que les dije. Si no han podido entrar, acá ustedes solo abren la página y acá donde dice Enter Code Here, ingresan el código que les pasé por el chat, que es 47.721. No sé si Andrea, María Paula, Alejandro pudieron entrar o hacer el slide. Creo que sí. Vale, más personas respondieron al contexto real. Aprender a trabajar junto con los aprender temas de teoría, saberes previos, actitudes hacia las ciencias que influyen en el aprendizaje significativo en las reflexiones en mi entorno. Súper guau. Que podamos disfrutar de aprender en los laboratorios, aunque sea virtual, y tengamos buenas calificaciones. ¿Sí? Importante, importante. Pues, sí, envío de nuevo apenas entré a la reunión. Vale, gracias, Alejandro. Te agradezco. Sí, vamos a aprender los laboratorios, que no sea tan violento y explotar académicamente, pero sí aprendizaje. Estoy traumado. Sí, de acuerdo. Digamos, yo planeé el curso pensando en no explotarlos ni estallarlos, tanto porque esto solo vale el 20% de la nota y pues claro, o sea, pues hay que calificar, pero pues la meta no es la nota, sino que ustedes aprendan. Pero pues sí, no, la idea es que no sobrecargarlos, por supuesto, por supuesto. Entonces, como les decía, tristemente no es posible volver a la universidad, en especial la parte de los laboratorios, o por lo menos de este laboratorio, de otros sí, que son más especializados, pero este no, porque nada más el personal de servicio es algo bueno que ustedes lo sepan, nada más el personal de servicio, es decir, las personas que ayudan en los laboratorios, ya ya copan la capacidad pues, el aforo que está permitido.
Entonces no es prácticamente imposible, por lo menos para este laboratorio. Y pues sí, tristemente, por lo menos para este semestre, no, este laboratorio va a ser netamente virtual. Sin embargo, yo voy a hacer el esfuerzo, lo que les digo, de hacerlo lo más real, lo más sí, real o lo más vivo posible para ustedes. Y entonces, en ese sentido, lo que les digo, entonces muchas de las expectativas es lo que como he planeado el curso, y es sí, que la idea es que ustedes a través de este curso, ustedes tengan, por un lado, un primer acercamiento o uno de los primeros acercamientos para quienes ya hayan visto algo experimental hacia lo que es el proceso de medida, hacia lo que es el manejar los errores en las medidas, ¿sí? Hacer análisis de los datos obtenidos en un experimento, y lo que es, consideraría yo, una de las cosas más importantes, lo que ustedes tienen que llevarse para la casa o para al finalizar el semestre, es que ustedes sepan hacer un informe, se aceptan un informe y que, ¿en qué sentido? Que sepan tanto la estructura, que en lo posible tengan o desarrollen la mejor redacción posible, que sepan reportar los resultados, ya sea tablas, ya sea gráficas, y pues básicamente que sepan hacer un informe, donde esto engloba todo lo que les digo, estructura, reportar resultados, todo esto. ¿Por qué? Pues porque el día de hoy en el día de hoy, en un sentido figurado, ustedes me están entregando este informe. El día de mañana ustedes ustedes son los profesionales del mañana. Y lo que les digo, ustedes me entregan hoy un informe, mañana será un informe que ustedes les entreguen como, no sé, un resultado académico, como un informe a una empresa, a una entidad estatal donde estén trabajando, y es importante que ustedes sepan hacerlo y que lo hagan bien. ¿Vale? Entonces, pues esa es hacia allá, es hacia donde está pensado el curso. Hay una persona que escribió más y dice, repito esta materia con el profesor y espero siga con la actitud del semestre pasado, que lo hizo menos y que haya mucha participación. Vale, ok, vale. Pero que de igualmente que así sea, que no, que sea agradable, ¿listo? Entonces devolvámonos al Meet, porfa. Acabo como de parar el pool o bueno, la consulta. Devolvámonos un momento al Meet, por favor. Y bueno, y retomemos. Entonces, como les decía, vamos, así como objetivo, como el centro es que ustedes puedan realizar un análisis físico lo más exhaustivo posible de los diferentes fenómenos físicos que tienen lugar en la mecánica clásica, particularmente haciendo uso de herramientas computacionales tales como Excel y el software tracker, que más adelante les explicaré de qué se trata esto, que tiene que ver con la metodología, porque pues ustedes dirán, bueno, es una materia experimental, pero estamos en la modalidad virtual, ¿cómo vamos a hacer ahí? Entonces, ya, más tarde les muestro cómo va a ser la metodología del laboratorio. Entonces, ¿cómo he decidido partir la calificación del curso de la parte de laboratorio, ojo, de la parte de laboratorio de fundamentos, ¿sí? Sí, la parte del laboratorio de fundamentos de mecánica, es de esta manera, y es que va a tener dos partes, algo que se llaman preguntas iniciales y otra cosa que se llama informes. ¿Listo? Donde las preguntas iniciales vale el 40% y los informes vale el 60%. ¿Listo? Entonces, pues informes, creo que todo el mundo sabe qué es un informe, ¿no? O más o menos con qué tiene que ver, igual yo les explicaré. Pero ustedes dirán, pues, pero ¿qué son las preguntas iniciales? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, les voy a mostrar. Entonces, resulta que para cada laboratorio, para cada laboratorio va a tener una guía, ¿sí? Obviamente, cada práctica pues va a tener una guía para la realización de dicha práctica, ¿sí? Entonces acá les estoy mostrando un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, esta es una guía. Sí, entonces fíjense, pues está como la parte inicial, que se llaman preguntas iniciales, y luego está como la descripción del experimento y análisis, que son como unos puntos que les van a guiar para realizar el análisis del experimento. Pero bueno, entonces les comentaba que son las preguntas iniciales. Entonces, en cada guía de laboratorio
Va a haber la parte inicial, al inicio de cada guía, va a haber esta sección que se llaman preguntas iniciales, que van a ser de 2 a 4 preguntas, por mucho van a ser 4. Y son cosas súper sencillas, son muy fáciles. ¿Y qué son estas preguntas iniciales? Son preguntas que les van a introducir a la guía, ¿sí? A la realización del experimento, en tanto que estas preguntas tienen que ver con las nociones teóricas o, sí, como teórico-conceptuales que se requieren para la realización de la práctica y para el análisis de los datos que se obtengan en la práctica, ¿listo? Entonces, estas preguntas iniciales son como una suerte de preinforme. Entonces, la idea es que de estas preguntas iniciales, ustedes hagan un documento respondiendo a estas preguntas y lo entreguen, ¿listo? Eso de hacer las preguntas y entregar ese documento, eso es lo que va a valer este 40%, ¿listo? Entonces, por cada práctica, como les digo, pues va a haber una guía y en cada guía van a haber unas preguntas iniciales. Entonces, pues por cada práctica van a tener que entregar un documento de resolución de preguntas iniciales, que ya les voy a especificar cómo es esto. Pero lo que quiero decir es que ese documento donde van a responder estas preguntas que están en cada guía, lo que vamos a llamar este 40% de preguntas iniciales, ¿listo? Bueno, esa es la otra cosa que no he comentado, se va a trabajar en el curso, o como ustedes van a trabajar en el curso, va a ser en grupo, de manera que este documento de resolución de preguntas iniciales, o este documento donde ustedes respondan a estas preguntas, lo van a hacer en grupo, y pues eso que implica que tienen que entregarlo perfecto. ¿Qué es perfecto? Que no tenga ningún error ni de ortografía, ni de caligrafía, perdón, de caligrafía no, de ortografía, de tipografía, y que no omitan las referencias, ¿listo? Pero bueno, ya haré el comentario al respecto. Por el momento, quiero dejarles claro que tengo planeado, como está pensado, calificar esta parte del curso, es decir, esta parte experimental, va a ser 40% preguntas iniciales, que es lo que les acabo de comentar, y 60% informes. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Cuéntame. ¿De cuántos serían los estudiantes para el grupo? Dale, buena pregunta. Sobre los grupos vamos a hablar unos slides más adelante. Sin embargo, respecto a tu pregunta, lo dejo claro, todavía no lo sé, todavía no podemos establecer los grupos. Para eso vamos a esperar las 2 primeras semanas de ediciones y cancelaciones, porque como la cantidad de personas en el curso va a estar fluctuando, no tiene ningún sentido armar los grupos y comenzar a trabajar, porque pues de estas 2 semanas puede que alguien o alguienes salgan y pues queden los grupos incompletos. Entonces, para formar los grupos y tener el dato de a cuántas personas, vamos a esperar las 2 primeras, esta y la otra, ¿listo? Entonces, pasada la otra semana, pues de acuerdo a la cantidad de personas en el curso, yo les digo de a cuántas personas se pueden hacer por grupo. Más o menos, el estimado es, si se mantiene el número de personas en el curso, más o menos no sé, de 4 o 5, 4 o 5. De pronto 3, pero no creo, entre 4 y 5 personas, ¿vale? Pero lo que les digo, esperemos que acaben las 2 semanas de adiciones y cancelaciones, miramos las personas que hay en el curso, y pues de acuerdo a eso, les doy las directrices para cuántas personas formar los grupos, ¿listo? Vale. Entonces, respecto a esto, creo que no hay ninguna duda, sin embargo, estoy pendiente. Ahora, acá yo, bueno, que hice ir al slide, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, inicialmente, pues yo planteo esto así, ¿sí? Planteo que el curso la calificación del curso se parte en estos 2 ítems. Sin embargo, yo les quisiera consultar una cosa, y es, pues bueno, de facto no es posible calificar la asistencia, ¿sí? No es posible, pues no es lícito. Sin embargo, yo quisiera consultarles, bueno, hacerles como una consulta, no una propuesta, sino una consulta, y es, podríamos, la consulta es esta, podríamos agregarle acá un ítem más que sea asistencia, ¿sí?
que valga el 10%, de tal manera que preguntas iniciales valdría el 30%, informes sigue valiendo el 60%, y esa parte de asistencia valdría, ojo, valdría 10%, de tal manera que, ¿cómo se calificaría esta asistencia? Entonces, la dinámica es que, bueno, acá por una aplicación, una cosa que tiene Google Meet, yo puedo extraer en un Excel, importar en un Excel la cantidad de personas que están conectadas. Entonces, yo lo que haría es en cada clase tomar a lo largo de la clase varias veces, como esta lista, así como que exportaría esta lista a mi computador varias veces a lo largo de la clase, porque pues yo entiendo que la conexión de internet no le falla. Sí, a mí muchas veces, y en ese sentido de paso aprovecho y les digo, ténganme paciencia porque van a haber veces que se me va a caer el internet unos 5 o 7 minutos, nada grave, pero entonces no se le puede bajar a los informes para poner la asistencia. Pues es lo que yo quiero consultarlos, es lo que yo les quiero consultar. Ya lo hablamos, Julián. Déjenme terminar y ya lo hablamos. Entonces, entonces, la idea en ese caso sería, como, o sea, la dinámica para como yo calificaría la asistencia es la siguiente. A lo largo de cada clase que tengamos, yo tomaré asistencia así, a través de lo que les digo, importo un Excel con la cantidad de personas conectadas a lo largo de la clase, es decir, no voy a tomar una vez, sino varias veces, de tal manera que cuando termine la clase, de todos los archivos que salieron de la clase, yo los depuro y elijo en el que hayan más personas, en el que hayan estado más personas conectadas, cruzando datos, ¿no? O sea, si, no sé, en el archivo A estaba Juanito y en el archivo B no está Juanito, pero hay más personas, pues yo voy a cruzar los datos y también voy a tener en cuenta a Juanito, ¿no? Entonces, básicamente no va a dejar a nadie por fuera que no haya estado, perdón, no va a dejar a nadie por fuera que haya estado en la clase, en alguna de las listas que baje, ¿listo? Entonces, pues así sería. Ahora, ustedes me dicen, pero ¿qué pasa si no puedo conectarme? ¿Qué pasa? Entonces, yo parto de que estoy hablando, que estamos con personas adultas y responsables, personas que dicen la verdad. Entonces, si a ustedes se les cayó el internet, si ese día no se pudieron conectar, si algo les sucedió, no sé, lo que sea, y ustedes ese día tienen se toman la molestia de escribirme y decirme, profesor, me sucedió esto, no pude conectarme, por favor, me puede tener en cuenta para la asistencia, o me conecté y se me cayó, pero no va a quedar en la asistencia, me puede, es decir, ustedes me notifican que no se conectaron y me dan una explicación. Yo confiaré en ustedes, les creeré y sencillamente les diré, ok, me avisaste a tiempo, me explicaste, vale, te tomo con que asististe, ¿listo? Entonces, más o menos, eso serían las directrices para calificar la asistencia, de calificarla, ¿listo? Entonces, vamos primero, hagamos el slide y luego tocamos el porcentaje, que es lo que dice Julián. Yo estaría de acuerdo que sea 50% informes, 50% informes, 10% de asistencia y 40 preguntas iniciales. Pero considerando los problemas probables, problemas de internet, me gustaría que si hubiese esa flexibilidad de posibles contingencias. Por supuesto, o sea, yo calificaría la asistencia, pero bajo, como les digo, o sea, tomando varias veces la lista en la clase. Si ustedes me avisan de forma oportuna que no se pudieron conectar, no que al final del semestre me digan que la clase no sé cuándo no se pudieron conectar y que ahora sí les tengo la asistencia. Eso no, digamos, eso es algo que yo quisiera dejar en claro, porque el semestre pasado hubo, pues sí, desafortunadamente una dificultad con una persona que, pues sí, que un inconveniente con una persona precisamente por este punto. Y bueno, sí, fue mi culpa porque yo no dejé las cosas claras desde el comienzo, que era decirles esto y es avísenme oportunamente y yo les tomo la asistencia, les valgo la asistencia, ¿listo? Entonces, es importante dejarlo claro, ¿listo? Entonces, bueno, vámonos rápido al slide, ¿no? Contéstenme la pregunta y ya, y ya miramos el tema de la asistencia, del porcentaje, ¿listo? Entonces, váyanse al slide, ¿no? Y contéstenme esta pregunta. De acuerdo a lo que les acabo de decir de los parámetros, sí, el mismo código, el mismo código. O sea, es lo mismo, sí, es igual, es la misma plataforma, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo.
tal cual igual. Entonces, sí, 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 sí. Entonces ahí háganla, está rápido. Vale, ok. Entonces, por lo que veo, el 100% dice que sí. Es decir, no hay nadie que diga que no por el momento. O sea, eso es un rotundo sí. Ok. Vale, 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 vale. Listo. Tenemos un par de minutos más. Mientras les comento, ok, ustedes, bueno, mientras terminan de responder, entonces, ok, entonces el resultado de esto me dice que vale, todo el mundo sin excepción, o sea, no hay ni siquiera una sola persona que diga que no. Entonces, ok, listo. Entonces, eso quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo con que consideremos, que agreguemos un parámetro más, una, sí, como un ítem más a la calificación, a la porcentaje, que sea una asistencia bajo la dinámica que les dije, bajo las condiciones que les dije. Ok, oh, listo. Entonces, ahora lo siguiente es el tema de los porcentajes. Entonces, ustedes dicen que quieren cambiar el porcentaje. Entonces, no sé, Juan propone que sea 50% informes, 10% asistencia y 40 preguntas iniciales. Es decir, sería bajarle, sí, al informe. Es decir, seguir las preguntas iniciales en 40 y bajarle informes. Vale, 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 vale. Pues ustedes me dirán si están de acuerdo o no. O podría ser 55, 35, 10, sí, agree. 35, yo solo doy ideas. Vale, de acuerdo. Pues bueno, digamos, lo más importante van a ser los informes, ¿no? Eso por eso como que pesa tanto, pesa más de la mitad. Entonces, sí, 55, 35, 10. Entonces hagamos una cosa, listo. Entonces, por el momento hay dos propuestas, que es 50, 10 y 40%. Y el otro es 50, no, 50, 10, 40, ¿cierto? 50, 10, 40 y 55, 35, 10. Donde es informe, preguntas iniciales y asistencia. O bueno, digamos lo que dijo Julián sería informes, asistencia y preguntas iniciales. Entonces, hagamos una cosa. Piénsenlo el porcentaje. Y yo la próxima semana hago una misma consulta de este tipo, pero preguntándoles como cuál escogen. Que si va a poner dos opciones. Sí, la de 55, 35, 10 o la de 50, 40, 10. Listo. Excelente. Déjenme primero anotarlo aquí rápido. Un segundito. Entonces sería 55, 35, 10 o 50, 40, 10. 40, 10. Vamos ahí, yo sí quiero dejar en claro, sí, eso me faltó agregarlo. Y es que, pues de facto, esta parte de preguntas iniciales, esto es un comodín, ¿sí? Esto es un comodín, esto es un colchón a lo que suceda con las notas de informes. ¿Por qué es un colchón? Porque lo que les digo, van a hacer unas preguntas súper sencillas, súper fáciles, nada complicadas y las van a responder en grupo. Entonces, si ustedes se empeñan en responder las preguntas bien, eh, de referenciar este documento, ¿m? Y de que no tenga ningún error, pues muy probable sacarán 5 y pues ya, o sea, eso lo que les digo será un colchón, en tanto que no, en tanto que tienen que entregarlo a un grupo y no son preguntas difíciles. Lo único que sí les pido son revisen las cosas antes que las envíen, porfa. Y no, básicamente no, es eso. Revisen las cosas antes de que las envíen. ¿Por qué? Y de una vez también lo dejo claro. Errores, los únicos errores que yo no voy a penalizar
y severamente van a ser errores de redacción, porque pues yo entiendo que nadie debe saber, nadie viene aprendido, ¿no? Entonces, y pues en parte la idea de esto es que ustedes mejoren el proceso de redacción al momento de escribir un informe. Entonces, lo único que no va a penalizar va a ser la redacción, pero lo que sí va a penalizar van a ser los errores de ortografía y de tipografía, ¿sí? Que en letras repetidas o cosas así. Ya hablamos de eso, Juana, ya hablamos de eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a penalizar? Por lo que les digo. Y de una vez lo dejo claro. Tanto los informes como los documentos de resolución de preguntas iniciales se van a entregar en grupo. Entonces, por lo menos serán, si no son 4, son 5 ojos que están sobre un mismo documento. Y que esos 4 o 5 ojos entreguen un documento que está mal hecho, eso es una falta de respeto conmigo. Porque pues yo me voy a tomar el tiempo de leerlo y de retroalimentarlos. Y si ustedes no se tomaron el tiempo de hacer las cosas bien, pues, o de hacer el esfuerzo, sino simplemente hacerlo a la carrera, pues siento que me están insultando, la verdad. Entonces, espero eso quede clarísimo desde este instante. ¿Listo? Bien, entonces quedamos en lo que respecta a esto de los porcentajes, que lo primero es, listo, vamos a agregar uno más que va a ser asistencia bajo las condiciones que yo les dije, y lo segundo es, vamos a establecer estos porcentajes o vamos a dejarlos establecidos la próxima clase en una consulta que les haga muy similar a esta. Bueno, una consulta igual a esta, pero pues donde la pregunta sea con qué porcentajes ustedes están de acuerdo. Donde van a estar solo 2 opciones, que son las que están aquí, y es 55, 35, 10 o 50, 40, 10, donde el primer valor corresponde a informes, el segundo a preguntas iniciales, o bueno, resolución de preguntas iniciales, y el último a la asistencia. ¿Listo? Bien. Bien, bien, bien. Perfecto, hasta ahí. Espero no haya ningún problema ni pregunta. Estoy igual pendiente al chat. Listo, entonces ahora sí. Precisemos detalles en términos de esto de preguntas iniciales y de informes. Entonces, déjenme aumentar como el tamaño para que puedan verlo más. Creo que no se ve muy bien. Se ve muy pequeño. Bueno, entonces, para el curso van a haber esencialmente 2 entregables, ¿sí? 2 entregables. ¿Cuáles van a ser? Esto de preguntas iniciales, que va a ser un documento en el que, lo que les dije, van a ser un documento en el que en el que deben responder las preguntas que aparezcan en cada guía de laboratorio. ¿Listo? Y el otro entregable, que ese es con el que como que es lo más importante del curso, van a ser los informes de laboratorio. ¿Listo? Bien, entonces, respecto a las preguntas iniciales, lo que les decía, entonces, en la guía de cada práctica va a haber unas preguntas iniciales, las cuales van a dar apertura a la práctica en términos conceptuales, además de complementar la información pertinente para realizar informes de dicha práctica. Y esa es otra cosa. Esas preguntas iniciales, como tienen que ver con las nociones teórico-conceptuales, por así decirlo, de lo que se va a hacer en la práctica, pues les va a servir para hacer el informe, porque hay una parte del informe en el que ustedes van a tener que colocar o pues dar cuenta de las nociones conceptuales o físicas, ¿sí? En ese sentido, que se requieren para el entendimiento de la práctica. ¿Listo? Bien. Entonces, respecto a las preguntas iniciales, aquí lo dejo así para que quede clarísimo. Entonces, lo que les decía es una suerte de preinforme. Cada grupo, oído acá, cada grupo debe entregar un documento de resolución de preguntas iniciales, así es como lo deben titular. ¿Listo? Resolución de preguntas iniciales, pues de la práctica correspondiente. Sí, entonces, por cada práctica, cada grupo debe entregar un documento de resolución de preguntas iniciales en formato PDF. ¿Esto qué quiere decir? Para solucionar la pregunta de Juliana, creo que era, de Juana, perdón, y era que si se podía en látex, y es, sí, claro, no hay ninguna exigencia en el editor de texto que ustedes utilicen. Yo lo único que les exijo es que al final ustedes entreguen un PDF.
¿listo? No importa, es decir, a mí no va a ser relevante para mí qué editor de texto ustedes utilicen, lo único que les voy a pedir es que al final entreguen un PDF, ¿listo? Entonces, LaTeX, pues sí, si lo saben manejar, genial, bien, 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 claro que sí. Insisto, lo único que les voy a pedir es que entreguen un PDF, ¿listo? Ahora, este punto que está en rojo, importantísimo. Cada grupo debe entregar en total 9 documentos de resolución de preguntas iniciales en todo el semestre. ¿Esto qué quiere decir? Implícitamente, lo que nos está diciendo es que pues van a haber 9 prácticas en total, ¿no? Porque como yo les dije, por cada guía de laboratorio deben entregar un documento de resolución de preguntas iniciales. Y pues si al final del semestre, en todo el semestre, cada grupo debe tener 9 documentos de resolución de preguntas iniciales, ergo, pues son 9 prácticas, ¿no? Listo, entonces sí, vamos a hacer, la idea es hacer 9 prácticas en total, ¿sí? Y entonces, de cada práctica, pues cada grupo tiene que entregar un documento de resolución de preguntas iniciales de tal manera que al final del semestre, si cualquier persona entra a la carpeta de cualquier grupo, deben haber 9 documentos de resolución de preguntas iniciales, donde cada documento está asociado a cada práctica que realizamos en el semestre. ¿Listo? Ahora, ¿cuál va a ser la flecha o el plazo de entrega de este documento? Entonces, realizada la práctica, tienen 8 días, una semana, para entregar el documento de resolución de preguntas iniciales. ¿Cómo así? Entonces, las prácticas van a ser cada semana, ¿listo? O sea, vamos a hacer una práctica por semana, una práctica diferente. Entonces, por ejemplo, hoy hicimos la práctica, no sé, 5, yo qué sé. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta el próximo jueves, de hoy en 8, tienen para entregar, ya les digo a dónde o cómo se entrega, el documento de resolución de preguntas iniciales. ¿Listo? Se entrega por grupo y pues lo que les digo, bueno, ya preciso ese detalle. Sí. Entonces, realizada la práctica, tienen 8 días. ¿Listo? ¿Qué hasta qué horas? Hasta las 12 de la noche, hasta antes de las 00 horas del viernes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hoy hicimos la práctica, no sé, fricción, por decir algo. Entonces, tienen hasta de hoy en 8 días, hasta el jueves de hoy en 8 días, a la medianoche de ese jueves, o bueno, a las 11:59 de ese jueves, 11:59 de la noche de ese jueves, para subir a una carpeta Drive que les voy a compartir cuando ya estén creados los grupos, donde ustedes van a tener que subir pues los documentos de resolución de preguntas iniciales. Y pues obviamente, profe, que si lo subimos todas las personas del grupo, no. Pues lo que les digo, como es un informe por grupo, pues lo que deben encargar es que una persona por grupo suba el respectivo documento antes de la fecha límite. ¿Qué va a pasar si se pasan de esas 00 horas? Simplemente no van a poder subir el documento porque voy a editar esta para que, pues sí, ya no se puedan subir más documentos. ¿Listo? Entonces, espero eso quede claro. Bueno, aquí alguien hace preguntas. Entonces, Carlos pregunta, ¿las preguntas iniciales también tienen que tener referencias, sí? Sí. Ya, listo, Carlos. Ya, gracias por la pregunta. Ya les muestro un ejemplo de esto de preguntas iniciales. Y Jesús Eduardo pregunta, ¿trabajaremos con Tracker? La respuesta es sí. Jesús Eduardo, trabajaremos con Tracker. Déjame, paciencia, unos slides más abajo, tocar el tema, ¿vale? Paciencia. Sí. Entonces, el ejemplo, ¿no? Entonces, miren. Ahora, respecto a las preguntas, profesor, ¿hay algún formato para lo de las preguntas iniciales? No hay ningún formato, es completamente libre. Lo único que debe contener ese formato es el título, ¿no? Pues resolución de preguntas iniciales, la práctica que está relacionada, los nombres de los integrantes, de quienes realizaron el documento, las preguntas y pues las respuestas a esas preguntas, ¿cierto? Y las referencias, pues porque como van a ser nociones teórico-conceptuales, pues ustedes tienen que haberlas sacado de algún lado, ¿sí? No se las están inventando. Entonces les pido el favor que las referencien.
Y sí, una pregunta muy pertinente, Cristian. ¿Y con qué referencia? Les pido que la referencien con la misma, mismo formato de referencia que les voy a pedir para el informe que no, o sea, no, en este instante no recuerdo cuál es el nombre, pero tengo una plantilla donde están como todas las especificaciones. Ahorita les muestro, ahorita les muestro. Entonces, por el momento quiero que tengan claro que para el documento de resolución de preguntas iniciales puede ser en el formato que quiera, lo único que debe tener es el título, los integrantes, las preguntas y sus respuestas y que esté referenciado. Si no está referenciado, voy a barrerlo a la mitad. ¿Listo? Dependiendo de si lo que están diciendo es la respuesta correcta, ¿no? Jesús Eduardo pregunta, respecto a las referencias, para algunas gráficas que hagamos se referencia el programa, se referencia la gráfica como propia o no se referencia. No se referencia. Es decir, en tanto que ustedes sean las personas que están haciendo la gráfica y no que esa gráfica la hayan sacado de algún lado, no hay necesidad de referenciarla. Claro, sí hay que colocar la figura 1 o el nombre de la gráfica, pero no hay que referenciarla. Si ustedes toman una gráfica de algún lado, o sea, la toman tal cual, como un control C, control V, por así decirlo, sí, claro, tienen que referenciarla. Sin embargo, yo gráficas que les pida en las preguntas iniciales, pues van a ser, no sé, cómo es la gráfica del comportamiento de, cómo es la gráfica de aceleración versus tiempo para un movimiento uniformemente acelerado, por ejemplo. Que esa gráfica no, no, pues no sé, no tiene referencia alguna, ¿no? Eso no, 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 ¿listo? Eh, sí. No sé si haya dejado ese punto claro, eso es Eduardo. Si haya dado respuesta a tu pregunta. Perfecto. Bien, excelente. Entonces sí, el formato. Resolución de preguntas iniciales. Entonces, este es un ejemplo. No tiene que ser este mismo formato, no tiene que ser el mismo. Este es el que utilizaron estas personas, ¿sí? Bueno, esta práctica tiene que ver con poleas y bueno, es este sistema. Entonces, lo que quiero mostrarles es que están estas preguntas, ¿cierto? Están las preguntas, las responden, ¿cierto? Y pues abajo están las referencias. Ahora, acá es como ellos lo referenciaron, no la sigan. Solo les pido que también vayan las referencias, ¿listo? Entonces, esto es como un ejemplo para que ustedes vean que tengan los integrantes. Bueno, acá sí no está el título, no está el título, pues porque no se los dije en ese instante, pero en este instante les pido el acuerdo es ese, que por favor le coloquen el título de resolución de preguntas iniciales de la práctica correspondiente, ¿no? Y bueno, que las preguntas estén respondidas. Ahora, lo otro es lo de las preguntas, ¿no? Yo no espero que sean preguntas como, respuestas como muy por encima, muy escuetas. Como por ejemplo, acá, que dado este sistema, la pregunta es qué aceleración tendría el sistema si se libera. Entonces, perfectamente uno dice, podrían haber respondido con esto, con la expresión que da cuenta de esa aceleración, ¿no? O sea, como con el resultado ya. Y la idea es que no. La idea es que, por ejemplo, en este caso, donde la respuesta a la pregunta implica una deducción, pues que coloquen la deducción. Que yo vea pues, que es claro para ustedes de dónde viene eso y no simplemente que la respuesta es esto y ya, y listo. No. Desarrollen las ideas, ¿listo? Desarrollen las ideas. Desarrollen la respuesta a las preguntas. No tiene que ser un tratado, pero lo que les digo, que se vea, que en el caso de que sea por ejemplo, una cantidad como la aceleración, dada una configuración, pues que haya la deducción para encontrar eso. ¿Listo? No sé si, espero eso haya quedado claro. Entonces, sí, no sé si respecto a este punto de las preguntas iniciales, ustedes tengan alguna pregunta, comentario que quieran hacer. Si todo quedó claro. Veo que sí. Vale. Excelente. Listo. Entonces, acá está informe de laboratorio. Bueno, entonces respecto al informe.
Respecto al informe, entonces es el documento principal de la clase, ¿sí? Por eso vale tanto, ¿sí? Por eso vale tanto. Por eso la nota cuenta, pues es lo que más influye en la nota de esta parte, ¿sí? De la parte del laboratorio. Entonces lo central, pues van a ser los informes, ¿no? Va a ser, cada grupo tiene que entregar un informe, ¿listo? Entonces, por grupo se debe entregar un informe en formato PDF, ¿listo? Lo mismo que las preguntas iniciales. No me interesa que editor de textos ustedes hayan hecho el informe. Yo lo único que les voy a pedir es que entreguen un PDF. Ojo, si entregan algo que no es un PDF, no lo voy a calificar, ¿listo? Porque desde este instante el acuerdo es entréguenlo en PDF, por favor, ¿listo? Ahora, a diferencia de de la resolución de preguntas iniciales, y este es un punto en el que no les voy a sobrecargar, y es que no, de las 9 prácticas no tienen que entregar 9 informes, es decir, de cada práctica van a tener que entregar un informe, no. En total, en el semestre van a tener que entregar en total 4 informes, ¿listo? Ya les voy a explicar cómo es este proceso de, ok, son 4 informes los que tenemos que entregar, pero vamos a hacer 9 prácticas, ¿cómo es la cosa? Ya les explico. En este instante lo que quiero que tengan claro es que en todo el semestre la cantidad de total de informes que tienen que entregar por grupo van a ser 4, ¿listo? Es decir, cuando lleguemos al final del semestre cuando lleguemos al final del semestre, cada grupo debe tener en total 4 informes. Y sobre esos 4 informes es que se calificará, se determinará la nota de la parte de informes. ¿Listo? Bueno, no sabemos todavía el porcentaje, pero de esta parte de informes. ¿Listo? Bien. Sí, lo que les digo, en un par de slides precisaremos el tiempo de entrega de los informes y pues los detalles de cómo, que no hay prácticas, 4 informes, cómo escogemos. ¿Cuál es el criterio? Ya les comento. Ahora, lo que les digo, al igual que el documento de resolución de preguntas iniciales, que cómo o dónde se entrega. Entonces también les voy a, luego de que estén formados los grupos, les voy a compartir una carpeta Drive en donde a esa carpeta Drive van a tener que subir los informes. ¿Listo? Y pues bueno, esa carpeta se va a llamar informes, se va a titular informes. ¿Listo? Es una carpeta que yo les voy a compartir, no que ustedes tienen que crear. ¿Listo? Bien. Ahora, el informe, ¿de qué consta? ¿Cuáles son las partes? ¿Qué es lo que debe tener el informe? Entonces, el informe, en términos de secciones, debe tener estas 6 secciones. Título, introducción, marco teórico, ya hago el comentario porque esto está englobado como un solo ítem, una sola sección. Entonces, título, introducción más marco teórico, metodología experimental, análisis de resultados, conclusiones y referencias. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debe tener. Sí, referencias sobre bibliografía. Entonces, respecto a la introducción a marco teórico. Entonces, en general, puede que en general uno le dice que la introducción al marco teórico van separados. Sin embargo, este semestre les voy a pedir que no. Hagamos una cosa y es unifiquemos esta sección, hagamos compaginar la parte, lo que hagan de introducción y lo que hagan de marco teórico, que queden en una sola sección, ¿listo? En una sola sección todo. Ya ahorita les haré los comentarios respectivos a qué es la introducción, qué es el marco teórico. Sin embargo, en este instante lo que quiero que tengan claro es que la idea es que esto sea una sección, una sola sección, ¿listo? Que unan la introducción con el marco teórico. Ya ahorita les haré el respectivo comentario al respecto. Y metodología experimental. La metodología experimental, ¿por qué tiene un asterisquito? Pues la metodología experimental por lo general tiene que ver con dar cuenta en el informe de la configuración física del experimento, de los elementos o los materiales del experimento y de los pasos que se siguieron o se realizaron para tomar las medidas en el experimento. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué tiene un asterisquito? Pues porque no vamos a, desafortunadamente, pues no vamos a poder interaccionar
y ni tener una foto de los equipos experimentales que hay en la universidad, por tanto no vamos a poder experimentar con ellos. Y como la idea es que como se van a manejar los experimentos así rápidamente, pues van a ser a través de videos, pues el equivalente a la configuración física, pues va a ser como un pantallazo del video, ¿no? Donde se muestra como la configuración física del experimento. Entonces, no sé, vuelve y juega con el ejemplo de la fricción. Pues estamos estudiando la fricción cinética. Entonces, en un plano inclinado, está un plano inclinado, una caja y se desliza, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuál es, digamos, ahí el montaje experimental? Pues literal, o sea, el video en el que un pantallazo, una foto de un pantallazo del video en el que se muestra el plano inclinado, la caja, ¿sí? Donde se puede, donde se ilustra, se evidencia cuál es como la configuración física, ¿listo? Entonces tiene el asterisquito es porque pues va a haber una variante respecto a lo que se colocaría en esta sección al estar presencialmente. En este caso, pues va a ser una adaptación, ¿no? Va a ser una adaptación en el marco de, ok, lo que hicimos para tomar las medidas, pues va a implicar sí o sí mencionar que se utilizó el software tracker, porque es con tracker que se van a tomar las medidas, y ahorita les voy a explicar cómo. Eh, pero básicamente que, pues sí, que no va a ser como la presencialidad, que es como, no sé, cogimos, se toma la regla y se hace el proceso de medición. No sé, luego dejamos caer el objeto, o luego se dejó caer el objeto. Entonces, en este caso no va a ser así, sino va a tener que ver es cómo se hace el proceso de medida, que va a ser a través de los videos. ¿Listo? Eso respecto a estos dos puntos. ¿Listo? Bueno, de igual, voy a continuar. De igual, si tienen alguna pregunta, estoy atento, ya sea porque abran el micrófono o porque escriban en el chat. ¿Listo? Entonces, respecto a la entrega de los informes, a los tiempos de entrega de los informes y a este criterio de 9 prácticas, 4 informes en total. Entonces, lo que les decía, en total realizaremos 9 prácticas experimentales. ¿Listo? Entonces, la parte experimental del curso la vamos a dividir en 3 módulos, ¿listo? En 3 partes. Entonces, estas 3 partes, ¿cuáles son? Cinemática, dinámica o leyes de Newton y cantidades conservadas, que es energía y momentum lineal, ¿listo? Entonces, la parte de cinemática dice, este módulo consta de 4 prácticas, de las cuales cada grupo del curso tiene que elegir 2 prácticas para realizar el respectivo informe de cada una de estas 2 prácticas escogidas, por separado. ¿Cómo así? Entonces, esta parte de cinemática tiene 4 prácticas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es de esas 4 prácticas a las que tienen que asistir, ¿no? Una cosa es que no tengan que entregar informe de cada práctica y otra cosa es muy diferente, la asistencia a cada práctica, ¿no? La idea es que esa es la idea. La idea es que hagamos todas las prácticas, pero yo no les voy a cargar con que cada práctica me tengan que entregar un informe, sino ustedes de acuerdo a estos criterios, a estos parámetros, ustedes van a tener la posibilidad de elegir sobre qué prácticas quieren ustedes hacer el informe. Entonces, básicamente es eso. Entonces, la primera parte están 4 prácticas y esas 4, cada grupo debe escoger 2. Entonces, no sé, el grupo 1, entonces está la práctica A, B, C y D. Entonces, el grupo 1 escogió la práctica A y B, pero el grupo 2 cogió C y D, pero el grupo 3 cogió B y C, ¿sí? Entonces, tienen completa libertad de escoger, no tienen que estar relacionadas. Lo único es que ustedes, práctica que escojan, para hacer el informe, prácticas las que ustedes le tienen que hacer el informe respectivo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que al final del módulo ustedes tienen que entregar 2 informes por separado de cada una de las 2 prácticas que ustedes eligieron, ¿listo? No tienen que entregar un documento donde van a estar dando cuenta de los 2 informes, no. Van a ser 2 documentos separados donde cada documento va a hacer alusión a cada práctica por separado que ustedes eligieron. No sé si respecto a este punto haya alguna duda o yo haya sido confuso. Veo que no. Vale, voy a continuar entonces. Entonces, ahora, la segunda parte, el segundo módulo, consta de 2 prácticas y de esas 2 prácticas, cada grupo tiene que escoger una. ¿Listo? Entonces, al finalizar el módulo,
¿Cuántos informes tienen que entregar cada grupo? Un informe. ¿Listo? Y el último módulo consta de 3 prácticas y esas 3 prácticas cada grupo tiene que entregar un informe. ¿Listo? Entonces, de las 3 prácticas, cada grupo escoge una de las 3 y entrega el respectivo informe. ¿Listo? Bueno, y en ese sentido, fíjense, entonces del primer módulo se entregan en total 2 documentos. Del segundo módulo se entrega un documento y el cuarto módulo un documento. Entonces, en total, ¿eso qué nos hace? 4 documentos o 4 informes en total. Entonces, ahí van a estar los 4 informes que en total deben entregar en todo el semestre. ¿Listo? ¿Cómo, cuáles son los que hay que elegir? Pues aquí están. ¿Listo? Entonces, cinemática, son 4 prácticas, escogen 2. Dinámica, 2 prácticas, escogen una. Y cantidades conservadas, 3 prácticas, escogen una práctica para hacer el informe. Vuelvo y lo recalco para que quede claro. En la parte, en la primer módulo donde tienen que entregar 2 informes, tienen que entregarlos por separado, son 2 informes por separado de 2 prácticas diferentes, no tienen que estar relacionadas. Y sí, pues tienen que ser 2 informes separados, ¿no? 2 informes aparte, 2 documentos PDF diferentes, cada uno relacionado con la práctica, no sé, B y la otra con C, o lo que sea, la que hayan elegido. Ahora, respecto a la fecha de entrega de esto, y esto es lo que, ojo acá, puede ser un poco confuso, sin embargo, quiero que lo dejemos claro. Entonces, la fecha límite para entregar los informes de cada módulo es una semana, 7 días, luego de haber realizado la última práctica del módulo. ¿Cómo así? Entonces, lo que les digo, un ejemplo, cogemos cinemática. Entonces, cinemática consta de 4 prácticas. Como les digo, por semana, o bueno, por clase tenemos por semana tenemos una clase, ¿no? Y por clase vamos a hacer una práctica. Entonces, 4 prácticas significa 4 semanas, ¿no? Un mes. Bien. Entonces, hacemos el módulo de cinemática, hacemos las 4 prácticas, bien. Llegamos a la última práctica, a la cuarta práctica del módulo. Digamos, hoy es esta clase, ¿listo? Hoy estamos haciendo la última práctica de ese módulo. ¿Qué quiere decir? Que de hoy dentro de 8 días, para el próximo jueves, tienen plazo para subir a la carpeta Drive los 2 informes correspondientes a este módulo. ¿Listo? Entonces, plazo de entrega de los informes por módulo, se llega a la última práctica del módulo y tienen 8 días para entregar los informes que correspondan a ese módulo. Entonces, al primero, entonces, realizado supongamos que hoy es la última clase de ese módulo, del primer módulo, entonces tienen hasta el próximo jueves para subir a la carpeta Drive los 2 informes correspondientes a ese módulo. Ahora, estamos, por ejemplo, en el módulo de dinámica, hicimos las 2 prácticas, estamos en la segunda, tienen hasta dentro de 8 días para escoger una de las 2 y entregar el respectivo informe, y lo mismo la siguiente. ¿Listo? No sé si respecto a este punto de entrega de la fecha haya alguna pregunta o no haya quedado algo claro. Una pregunta. En el primer módulo, que son 2 informes, los 2 informes se entregan en 8 días. Gracias, Cristian, gracias por la pregunta. Buena pregunta. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, gracias. Eso es importante dejarlo claro desde este instante. En total, pues el tiempo que ustedes van a tener es de acuerdo. Entonces, respecto a la pregunta de Cristian, sí, van a tener esas 2 semanas para entregar los 2 informes. Pero ¿qué es lo que pasa? Como ustedes son personas autónomas y pues van a tener tiempo, entonces del primer módulo, que son 4 prácticas, que es lo que yo les recomiendo que hagan, que no dejen llegar la cuarta práctica sin ya tener una práctica escogida, o sea, un informe ya hecho. Es decir, supongamos, vuelve y juega. Hoy es la última práctica del módulo. Vuelve y juega el ejemplo. Entonces, lo ideal es que ustedes ya hayan tanto escogido una de las 3 prácticas anteriores, siendo hoy la cuarta,
y habiendo elegido una de esas 3 prácticas que ya hayan realizado el informe. Es decir, que para el día que hagamos la última práctica del módulo, lo ideal es que ustedes autónomamente, no porque yo se los esté pidiendo ni exigiendo, ya hayan hecho el informe. ¿Listo? Perfectamente. Lo que les digo, este límite de fecha de entrega significa es que yo quito el permiso de la carpeta para que no puedan anexar documentos. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes antes de llegar a la última práctica del módulo ya tienen hecho el informe, pues lo pueden dejar subido y ya, listo. De tal manera que esos 8 días que hay, como esos 8 días que hay después de la última práctica, tengan para hacer ustedes un informe. ¿Sí? El otro informe que hace falta. No sé si quedó claro o si respondí tu pregunta, Cristian. Sí, gracias. Bien, excelente. Y de igual manera, espero este punto muy importante haya quedado claro para todo el mundo. Entonces, realmente lo único que tiene que centrarse de estar pendientes de no dejarse coger la noche es con la primer módulo, porque pues sí, la idea es que no, no es bueno que dejen los 2 informes para esos dentro de 8 días, porque, importante, algo que quiero dejar de una vez en claro, como van a tener tiempo para entregar esto, no voy a responder preguntas 2 días antes de entregar, 2 días antes de la fecha límite. No voy a responder preguntas. Solo respondería preguntas si tienen que ver con la última práctica realizada. Pero si tienen que ver con las otras 3 de antes, no. Porque tuvieron todo el tiempo del mundo para preguntarlo y pues la idea no es que hagan toda última hora y a la carrera. ¿Listo? Profe, ¿su merced escoge los grupos o nosotros cuadramos? Buena pregunta. Ustedes los escogen. Ustedes los escogen. Sí, gracias. Esa pregunta es pertinente. Ya hablamos de los grupos, ya hacemos el comentario de los grupos. Sin embargo, quiero que antes de continuar, quisiera preguntar si este punto de cómo va a ser los informes, las secciones de los informes, qué prácticas y cómo hay que escoger las prácticas, cómo ustedes deben escoger para entregar los 4 informes y la fecha quedó claro, ¿cierto? Eso quedó claro. Espero eso haya quedado claro. Ok. Bueno, lo que les digo, igual estoy pendiente si tienen preguntas, pero voy a continuar. Entonces, referente a la pregunta que acaba de hacer Franci, y es que si yo armo los grupos, ustedes los arman. Entonces, yo no, ustedes los van a armar, ¿listo? Entonces, ustedes van a tener completa libertad de armar los grupos, ¿listo? Yo lo único que les voy a decir es, el número de integrantes por grupo debe ser este. Ya, ustedes verán cómo se organiza, ¿listo? Ahora, para evitarnos problemas, yo les propongo lo siguiente. Esta es una propuesta. No es algo que yo les estoy exigiendo ni que les estoy pidiendo que lo hagan así. Esto es una propuesta. Les propongo que quien no trabaje o contribuya, tanto en el documento de resolución de preguntas iniciales como en el informe, en alguno de los dos o en ambos, no lo coloquen como autor o como autora, simple y sencillamente. De tal manera que lo que les digo, yo lo único que voy a hacer es, bueno, pues calificar el y ver quiénes están, a quiénes colocaron, a qué personas colocaron en el documento. Y pues a quien no esté, pues automáticamente la nota correspondiente a ese informe o ese documento de resolución de preguntas iniciales es 0. ¿Listo? Entonces, la decisión de si ustedes, dado que esa persona trabajó, dado que esa persona no trabajó, de ustedes depende la decisión, si la tienen en cuenta, si no la tienen en cuenta, ¿sí? De ustedes depende. Básicamente, yo no voy a entrar a ser juez ahí, no voy a entrar a ser juez. Ustedes solucionan esa parte. ¿Listo? Sin embargo, yo les hago esta propuesta para evitarnos líos. Entonces, Juan Agüelo, profe, ¿no podría al menos usted medio colocar un método para escoger el grupo? Es que no conozco a nadie. Pero es que qué método no. Y entiendo, es una razón muy válida, porque pues sí. Sí, sí, claro, o sea, no nos hemos ni siquiera visto, no se han visto, ustedes no me conocen ni del semestre pasado, entonces, sí.
No, pues digamos, para lo de los grupos, como logísticamente, ¿cómo se maneja? Cuando, lo que les digo, cuando ya hayan pasado estas 2 semanas de ediciones y cancelaciones, yo en una carpeta Drive que ya ahorita les voy a mostrar, ahí voy a crear un documento Word en el que voy a listar como el número de grupos y ustedes lo que van a tener que hacer es entrar en alguno de esos grupos, básicamente, ¿listo? Entonces, sí, ustedes van a tener que formar los grupos, pero yo hago la hoja, voy a diseñar la hoja en donde va a quedar consignado grupo número tal, tales integrantes, grupo número tal, tales integrantes, donde ustedes lo único que van a tener que hacer es colocar su nombre en alguno de los grupos, ¿listo? Que se ponga carrera y si ya tiene grupo, ¿no? Aunque yo me ofendí. Vale. Entonces, ¿algún método? Pues no, como tal no tengo un método, no tengo ni idea. Lo que les digo es, cuando ya tenga claro de a cuántas personas se arman los grupos, creo un documento doc ahí, bueno, un documento que ustedes pueden editar en línea, en la carpeta, una carpeta que ya les voy a mostrar, en donde pues van a estar los grupos, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es una matriz, como 2 columnas, ¿sí? Entonces, número del grupo, integrantes, pues coloco grupo 1, grupo 2, grupo 3, y ustedes lo que van a hacer es colocarse en alguna de esas entradas. ¿Listo? No sé si eso haya quedado claro. Supongo que sí. Vale. Bien. Michael, listo. Perfecto. Sí. Bien, bueno. Entonces, habiendo dejado estos puntos claros, hablemos un poco de, precisemos sobre lo que es el informe, precisemos detalles sobre el informe, sobre cada una de las secciones. Entonces, el informe, pues, ¿qué es? Es un texto en el que no deben reportar cada detalle y cada cosa, todo hecho importante y cada cosa que hacen, que se hizo en la práctica, ¿no? Sino que, pues, de forma organizada, deben introducir un concepto, desarrollarlo, justificarlo, reportar medidas y análisis profundos y completos al respecto para que al final puedan concluir sobre lo que ustedes encontraron. ¿Listo? Entonces, bueno, ya, hablemos sobre cada sección. Entonces, el título, lo primero, ¿no? Bueno, no, espérense. Antes de pasar a este punto, es importante que dejo claro. Entonces, por un lado, que yo ya les envié la invitación de Google Calendar. Entonces, en el Google Calendar, si ustedes deben tener, ya independiente de si aceptaron o no, pues en el calendar les debe aparecer una franja así, ustedes dan clic, y ahí en la información que aparece, ahí aparece un link, que es el link del Google Classroom del curso, de tal manera que el material del curso y la comunicación la vamos a manejar por el Google Classroom. ¿Listo? Que aquí yo lo tengo abierto. Entonces, en este instante está vacío, no hay nada, solo está creado. ¿Listo? Entonces, pero sí quiero dejar presente que claro que, pues sí, la nueva comunicación, pues para todo el mundo grupal, pues va a ser a través de Google Classroom, ¿no? Este Google Classroom que he creado. Ahora, aparte, yo creé una carpeta Drive donde va a estar todo el material del curso, que también ya les debió haber llegado la invitación, ya deben tener acceso. Y esa carpeta es esta carpeta es esta, ya cuando ustedes abren esa invitación les deben aparecer estas tres carpetas, donde, pues básicamente, ¿qué es lo que va a estar? El material del curso, ¿listo? Entonces, ¿qué van a contener estas carpetas? Entonces van a estar en la carpeta de clases virtuales, ustedes la abren y, entonces, por cada clase va a haber una carpeta, y dentro de esa carpeta va a estar el video de esa clase, ¿listo? Entonces, no sé, esta es la clase 1, entonces, más tarde en esta carpeta ustedes van a poder encontrar este video de la clase del día de hoy. Y así sucesivamente. Entonces, en lo que vayamos avanzando, pues se irán agregando aquí carpetas y se irán agregando los videos asociados a la clase que indica la carpeta, el nombre de la carpeta. ¿Listo? Bien. Ahora, en la carpeta de datos y videos para análisis es donde va a estar
como los datos, por así decirlo, o la información para extraer los datos, ¿listo? Entonces, como lo que vamos a hacer principalmente van a ser videos, pues lo que va a estar en esta carpeta van a estar los videos de cada práctica. Entonces, pues bueno, por cada práctica, entonces va a haber una carpeta, va a ser laboratorio 1, número 1, número 2, número 3, así, pues de acuerdo a cómo son 9 prácticas, pues al final deben haber 9 carpetas, ¿cierto? 9 carpetas. Y dentro de esas carpetas, pues van a estar los videos. Acá esto está vacío, pero pues en su momento cada una se va a llenar con el respectivo video o los datos que se requieran para hacer ese laboratorio. ¿Listo? Y en la carpeta de documentos y diapositivas que van a poder encontrar. Van a encontrar las presentaciones, ¿sí? Estas presentaciones de cada clase. Van a encontrar la guía de laboratorio, las guías de laboratorio, y van a estar las guías de laboratorio. Digamos, en este instante, por ejemplo, ya está la presentación del día de hoy. Van a estar las guías de laboratorio, ¿listo? Y en este instante hay 2 archivos de más. ¿Qué son esos archivos de más? Entonces, por un lado está un PDF, que es un ejemplo, para que ustedes se hagan una idea como... no en términos de la estructura, no en términos del formato, sino del contenido, de cómo está, cómo el ideal, de cómo dividir el informe. Cómo dividir el informe. ¿Listo? En especial prestando atención, por ejemplo, a que las ecuaciones se enumeran, que si se ingresa una imagen, entonces colocarle figura abajo y una breve descripción, breve comentario sobre la imagen, ¿sí? Las tablas, pues correctamente alineadas con las unidades, ¿sí? Con los decimales, que las gráficas tengan los ejes, las unidades, ¿sí? Entonces, básicamente, este documento está para que ustedes tengan como no es una plantilla, sino, como lo dice el título, un ejemplo este es un ejemplo de un informe, ¿listo? Ahora, también el otro documento que está ahí es esto que se llama un template, entonces es una plantilla, ¿no? Sí, bueno, un layout. Entonces, esta plantilla, entonces, ahí viene. Ustedes me preguntan, profe, ahora, ok, el documento de resolución de preguntas iniciales no tiene un formato, es completamente libre. Pero para el informe, ¿qué formato? ¿Hay algún formato? Y si hay algún formato, ¿cuál es el que hay que seguir? Sí, sí hay un formato. El formato, la idea es que ustedes sigan esta plantilla. Entonces, para que elaboren los informes, por favor, sigan esta plantilla. ¿Y síganla en qué sentido? Pues, no sé, por ejemplo, que el título, pues, cómo está dividido, ¿no? Cómo está dividido. Entonces, el título, los autores, la afiliación, ya les contaré esto cuando pasemos a precisar detalles del informe. Esta parte, ojo acá, yo no les estoy exigiendo que el informe tenga resumen ni palabras claves. Entonces, esto que está acá de abstract y keywords lo pueden omitir, se lo pueden saltar. No hay que agregarlo. No les estoy pidiendo que lo agreguen. ¿Listo? Esas no son las IEE. No recuerdo, Juan. Voy a averiguar y lo confirmo la próxima clase. La verdad, no asevero porque no recuerdo. No te recuerdo con ciencia cierta, no te puedo decir sí, no. La próxima clase les confirmo. Sin embargo, independiente del nombre, lo que sí quiero es que la información, que primero, por favor, la parte de referencias, de formato de referencias que está acá, la lean, y este va a ser el formato de referencias, tanto del informe como del documento de resolución de preguntas iniciales. Y pues les pido que por favor lo lean atentamente, en especial porque indica cómo citar, ¿sí? Cómo debe ser el orden de la referencia en el caso de que sea un libro, en el caso de que sea una publicación, el caso de que sea, no sé, una página en internet, ¿sí? Entonces, donde van a encontrar información de cuál es la forma de referenciar que les estoy pidiendo, les estoy exigiendo, lo van a encontrar en este template. ¿Listo? Esto es lo único que va a estar en inglés que les voy a pedir que lean. Entonces, para quienes no sepan o no tengan mucha habilidad, les pido, por favor, hagan el esfuerzo. Va a ser la única vez que se los voy a pedir, que se los voy a exigir. Y pues nada.
Entonces, este es el template del informe. Entonces, fíjense cómo está estructurado. Entonces, pues, no sé, por cada sección, ¿cierto? Numeran cada sección. Luego, si cada sección tiene una subsección, pues, hacerla de esta manera. Si cada subsección tiene una subsección, entonces es como subsección de subsección, hacerlo así. Lo que les decía, las ecuaciones, pues las ecuaciones que ingresen, pues que deben estar numeradas, que se ingresa una imagen, pues que tenga como la imagen que corresponda, y una breve descripción como de a qué hace alusión o qué es lo que informa esta imagen. Y pues las gráficas igual, que diga figura y como la descripción de la gráfica. Entonces, no sé, si esta es una gráfica de velocidad contra tiempo, entonces gráfica de velocidad versus tiempo, gráfica de velocidad contra tiempo, o sea, por ejemplo. Y bien, listo. Entonces, en la carpeta Drive van a encontrar todo el material del curso, ¿listo? Van a encontrar todo el material del curso. Bien, excelente, excelente. No sé si respecto al Classroom bueno, no, un último comentario para dejarlo explícito. Entonces, como yo les compartí esta carpeta, se las compartí explícitamente, el Drive, acá donde dice carpeta Drive de la clase, que se puede acceder por el Google Classroom, oído acá, no la vamos a utilizar, ¿listo? No la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque la carpeta Drive que ustedes acceden acá, es una carpeta Drive que está en el repositorio de cada quien, ¿listo? Entonces no es una carpeta compartida. Entonces, por eso, pues, básicamente, la carpeta Drive que está asociada a la que se puede acceder con el Google Classroom, no la vamos a utilizar. Que si ustedes quieren guardar información en esa carpeta que va a ser para ustedes, vale, vaya para ustedes. Pero lo que respecta a manejar el material del curso para todo el mundo, va a estar en la carpeta que yo les compartí, no la que se puede acceder a través del Classroom. ¿Listo? Bien, excelente. Entonces, habiendo dejado claro eso y como dada la plantilla, pasemos ahora sí, continuemos con las precisiones sobre el informe. Entonces, lo que les decía, lo primero, el título. Entonces, que el título del informe debe informar sobre el contenido del informe, ¿listo? Entonces, en ningún caso el título va a poder ser laboratorio número tal, informe número tal, práctica número tal, experimento número tal o experimento tal, ¿listo? No. La idea es que el título me informe al lector sobre o más o menos una idea muy, muy rápidamente sobre lo que trata la práctica y, por tanto, el informe. Específicamente el informe, más que la práctica, específicamente el informe de qué trata. Entonces, por ejemplo, ahí aparece un ejemplo de un título que es Determinación del área de figuras geométricas y sus incertidumbres asociadas. Entonces, de ahí, pues, ¿qué vamos a saber? O sea, con ese título, yo ya sé que de lo que trata ese informe, o el informe que tenga ese título, sé que va a contener las áreas de unas figuras geométricas y va a dar cuenta de las incertidumbres de esas áreas geométricas. Y pues ya con todos los detalles que implique, pero sé que va a tratar de eso, ¿sí? En cambio, si colocamos laboratorio tal o guía tal, no voy a tener idea de que nadie va a tener idea, nadie que lo lea va a tener idea sobre lo que trata el experimento, ¿listo? Entonces, es importante que el título, en el título den cuenta de lo que trata el informe, ¿listo? Más que de lo que trata la práctica, es de lo que trata el informe, ¿listo? Bueno, y después del título debe incluirse el nombre de los autores y la afiliación de estos. ¿Y qué es la afiliación? ¿A qué institución están afiliadas? Entonces, en nuestro caso, pues, no sé, ahí yo coloco, por ejemplo, MA, Bulla Rivas, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional, ¿listo? Mirando el template que lo cerré, qué pelota, aquí está. Ciencia. Entonces ahí es donde está lo que les decía. Entonces ustedes ingresan acá, no sé, MA, Bulla en mi caso, Bulla Rivas, ¿sí? Y el numerito que tiene al lado, pues va, en esta lista que está abajo, va a dar cuenta de esa afiliación. Entonces si está, no sé, Juanito, y Juanito es departamento de
no sé, física o, no sé, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, o Departamento de Física, Facultad de Ciencias, yo qué sé. Y Menganito, no sé, Menganito él es de Arquitectura, entonces, Facultad, no, perdón, de Facultad de Artes, creo que esa es la escuela de arquitectura, pero bueno, o sea, queden en cuenta de la afiliación, ¿sí? Entonces, no sé, facultad o departamento y facultad, no sé, como mejor consideren. Pero pues que coloquen cuál es la afiliación que tiene cada una de las personas. Y abajo, esto sí, si ustedes quieren, yo esto no se los voy a exigir, y es que coloquen, se coloca normalmente los correos de cada una de las personas, ¿no? Que están ahí. Entonces, de Juanito, entonces se coloca el correo de Juanito, de Menganito el correo. Luego se coloca el correo de Menganito y luego se coloca el correo de la tercera persona o así sucesivamente. ¿Listo? Eso es si ustedes lo quieren agregar. Eso es como para hacer que el informe tenga un formato, una presentación más profesional. Sin embargo, lo que les digo, en este instante lo dejo como para que ustedes lo sepan, pero no les voy a exigir que lo agreguen. Es decir, si no lo colocan, no los voy a penalizar. Si no colocan el correo o el correo, pero si deben colocar, evidentemente, los nombres y la afiliación. ¿Listo? Bien, eso respecto a ese punto. Ahora, aquí lo coloco como a la vista en los dos slides que los tengo separados. Que dice introducción y marco teórico. Entonces, ¿cómo es esta historia? ¿Qué es esto del marco teórico, de la introducción y el marco teórico? Entonces, por un lado, la introducción lo que hace es exponer el contenido del informe sin desarrollar el tema o dar resultados o conclusiones, y justifica el informe y expone las razones de interés, además de nombrar los métodos utilizados, ¿no? Entonces, en la introducción, pues la idea es que, como el nombre lo dice, introduzcan a la persona que está haciendo el proceso de lectura del informe, ¿no? Entonces, pues la idea es que, no sé, uno puede comenzar una introducción. Bueno, de facto la introducción va a ser comenzar a hablar de algo muy general y comenzar a ir a algo muy particular, que es lo que va a tratar la práctica. Entonces, les hago un ejemplo. Vuelve y juega. Estamos haciendo la práctica de fricción cinética de la cajita en un plano inclinado. Entonces, el tema como tal es fricción cinética, ¿sí? Entonces, ¿qué podría uno colocar en la introducción? Pues las temas de fuerzas. Entonces, no sé, empezar con una introducción histórica hablando de, lo que sé, Newton, que fue la primera persona que describió las fuerzas, que estableció las leyes de Newton, que con eso se puede estudiar la dinámica. Entonces uno comienza con un panorama muy general. Muchas veces puede tener elementos históricos, ¿sí? No necesariamente. Pero lo principal es lo que les digo, que vayan como de algo general, en el caso que yo les digo, pues como de las fuerzas, y luego mencionar que existen diferentes tipos de fuerzas. En particular está la fuerza de fricción, ¿no? Entonces ahí la fuerza de fricción hay dos: fuerza de fricción estática, fricción cinética, y pues luego uno puede especificar sobre lo que trata sobre lo que es la fricción cinética, ¿no? Entonces, fíjense cómo comenzamos de hablar de fuerzas, de hablar de quién propuso esto, bueno, con nociones históricas. Vamos decantando todo, vamos como reduciéndolo todo, yendo de lo general a lo particular, al ir de hablar de fuerzas a irse a hablar concretamente de las fuerzas de fricción estática. ¿Listo? Dice Valentina, profe, ¿hay algún motivo específico por el que la entrega debe ser en PDF? Sí, para que nadie lo pueda editar, para que sea una versión definitiva. Sí, sí tiene un porqué. Y porque un PDF lo puede leer cualquier persona, ¿no? Un Word sí, Word también, pero el Word es editable, entonces el PDF no. El PDF, como ustedes lo entregaron, eso es, o sea, es una versión como definitiva, como no editable. Espero haya respondido a tu pregunta. Entonces, eso en la introducción. Y el marco teórico, pues el marco teórico, pues básicamente es dar
cuenta de las nociones teórico-conceptuales que se requieren para entender el tema de la práctica y lo que se hace en la práctica, o lo que se realizó, que es lo que está consignado al informe. Entonces, por ejemplo, lo de las fuerzas de fricción. Entonces, marco teórico de lo de las fuerzas de fricción, es decir, que existen diferentes fuerzas decir, ¿qué son las fuerzas de fricción? Decir que existen diferentes fuerzas de fricción, decir qué son estas diferentes fuerzas de fricción, o sea, cuáles son, fricción estática, fricción cinética, en pocas palabras a qué hace alusión cada una, y especificar, ahondar sobre lo que es la fricción estática, cinética, ¿no? Y esa es la otra cosa, que uno se pregunta, ¿y en el marco teórico qué meto? Pues lo ideal es que ustedes metan justamente lo que se requiere para entender el tema y lo que se desarrolla o lo que se hace en el informe. ¿Cómo así? Un ejemplo, pues estamos hablando de las fuerzas de fricción, no tiene ningún sentido traer a colación hablar de fuerzas centrípetas o de las fuerzas de tensión, ¿sí? Entonces, eso no tiene nada que ver, no va a lugar, entonces es innecesario agregarlo porque no tiene nada que ver con lo que se está tratando en el informe. Entonces, en el marco teórico, lo que uno coloca, lo ideal es que sea justamente lo que uno requiera para entender tanto lo que se hace en el informe como el tema del que trata el informe, digamos, en el caso que les digo, de las fuerzas de fricción. ¿Listo? Ahora, como pues cada práctica, la idea es probar algo, ¿no? Probar algo. Entonces, por ejemplo, vuelve y juega el ejemplo de la fuerza de fricción. Entonces uno, como el problema es plano inclinado, cajita, un ángulo de inclinación, pues en principio ese problemita uno lo puede estudiar o lo puede teorizar, ¿no? Lo puede expresar como matemáticamente, ¿no? Básicamente, al plantear el dibujo y a aplicar la segunda ley de Newton, puede encontrar uno la aceleración de ese objeto que está cayendo, ¿no? Teóricamente. Entonces uno puede, antes de hacer el laboratorio, pues tener un valor de aceleración. Y la práctica puede ser que en el marco de las fuerzas de fricción, encontrar el valor de la aceleración de la caja que se desliza a través del plano inclinado. Entonces, en el marco teórico, es importante que ustedes, como lo que se quiere comprobar o una de las cosas que se quiere tratar en la práctica o en el informe, en el ejemplo que les estoy diciendo, es la aceleración, pues en el marco teórico es bueno que coloquen la expresión matemática que da cuenta de la aceleración, de cómo se puede calcular la aceleración de forma teórica, de tal manera que esto va a ser el equivalente ¿a qué? A la hipótesis, a que ustedes van a decir, nosotros consideramos que la aceleración de un objeto que cae en un plano inclinado a un ángulo dado es este, ¡pum!, que es una expresión algebraica, muy seguramente. Y pues eso, ¿por qué es la hipótesis? Porque luego en la práctica la idea es, al realizar el proceso de medida, pues calcular, estimar experimentalmente cuánto vale el valor de la aceleración, y en parte el laboratorio puede, la práctica de esta fricción de ejemplo que les digo, puede ser contrastar el valor teórico que da la aceleración con el valor experimental, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que yo debo haber partido de la hipótesis o cómo yo sí creo al comienzo de qué es lo que debe dar de lo que voy a medir, ¿no? Que en este caso es, en el ejemplo que le estoy dando, es la aceleración, ¿no? Y bueno, el último punto en referencia a esto es lo que les digo. La idea es que tanto la introducción como el marco teórico para los informes lo compaginen todo en una sola sección. De tal manera que digamos, lo que les dije como era el ejemplo de la fuerza de fricción. Entonces comenzar a, no sé, de ser posible, de que el tema lo permita, hacer una contextualización histórica, luego hablar de, pues, desarrollar el tema, ¿no? Viendo de lo general a lo particular, como el ejemplo que les mencioné de las fuerzas de fricción. Sí, el ejemplo que les di. No voy a dar más vueltas. Espero eso haya quedado claro. De igual, pues están los slides y pueden consultarlos, ¿no?
Ahora, respecto a la metodología experimental, lo que les comentaba. Entonces se describe precisamente los elementos y procedimientos utilizados en el experimento, sus limitaciones y precisiones. Entonces, de la serie de pasos seguidos, bueno, también en esta parte se da la serie de pasos seguidos para obtener los resultados sin exponerlos. Entonces, yo lo que les decía hace un rato y era la metodología experimental que va, pues, el montaje, como los elementos, o pues en este caso pues va a ser solo como la foto del video, como un pantallazo que nos muestra la configuración física de lo que estamos estudiando, y pues que posteriormente se mencionen como los pasos en los que cómo se obtienen cómo se realiza el proceso de medida, que es básicamente cómo se obtuvieron los resultados, ¿sí? Ojo, una cosa es listar cómo se obtuvieron los resultados y otra cosa es decir el resultado. Entonces no es como, no sé, por decir algo. Primero se toma la regla y se mide el largo de la caja, por decir algo. Luego, no sé, luego con la regla medimos otro lado, yo qué sé. ¿Sí? Entonces se da como una secuencia de pasos, pero no, ustedes no van a decir, se mide el lado A y da esto. Luego se realizó la medida del lado B y da esto. No. Por eso hay una parte que es metodología experimental y otra parte que se llama resultados finales. ¿Listo? Entonces, en esta parte de metodología, ya va a aparecer como la configuración física, una descripción de esta configuración física y la serie de pasos que se siguió para realizar el proceso de medida, para cómo se obtuvo los datos. ¿Listo? Sin darlos, ¿no? Sin dar los datos. ¿Por qué? Porque en la siguiente sección, que se llama análisis de resultados, es donde se van a reportar, primero, se van a reportar estos resultados, segundo, se van a analizar estos resultados, y tercero, se va a tratar de dar explicación a el comportamiento de los datos o a discrepancias entre valores teóricos con lo encontrado experimentalmente. Por ejemplo, lo que yo les decía, en el caso de la fuerza de fricción, de querer comparar el valor de la aceleración teórica con el valor de la aceleración experimental. ¿Listo? Entonces, pues en la parte de análisis de resultados, entonces muestra los resultados originales del informe, los obtenidos por ustedes, ¿sí? No editados, no cambiados, sino los datos como tal que ustedes obtuvieron. Pues posteriormente también debe tener el análisis de estos datos y en algunos de estos casos la comparación con datos externos. Entonces, por ejemplo, un dato externo, que estemos determinando el valor de la aceleración de la gravedad. Entonces, logramos medirlo, obtenemos experimentalmente y lo comparamos con valores experimentales, o bueno, más bien con datos externos, que puede ser el valor teórico o el valor que está en la literatura del valor de la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Y pues lo que les decía, se discuten los resultados, su comparación con la teoría y también si la metodología experimental es suficiente o idónea para describir los fenómenos observados. Claro, porque muchas veces a qué se pueden deber las discrepancias o las inconsistencias. Pues a que, ya sea, o que el proceso de medida no fue muy consistente, o que, no sé, en nuestro caso, como el proceso de medida lo vamos a hacer con base en videos, que los videos no tengan una buena calidad, que no estén estabilizados, ¿sí? Muchas veces se le puede asociar a eso, o sencillamente a que, no sé, por ejemplo, en el caso de la aceleración de la gravedad, queremos determinar la aceleración de la gravedad. Entonces, no, resulta que no nos da menos. Entonces, porque una de las razones de por qué esto es así, es porque es que el objeto que se estaba analizando no estaba en el vacío, estaba en el aire. Y como no está en el aire, pues sí, la fuerza de fricción no afecta así de manera significativa, pero sí influye. Sí influye, y de manera que esta discrepancia entre el valor teórico o el valor que reporta la literatura de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y experimentalmente puede haber dado, no sé, 8.9, yo qué sé, se puede ver ya sea porque el video no dio bien, o porque, perdón, ya sea porque el video no tenía una buena calidad, no tenía unas óptimas condiciones para poder extraer datos, o sencillamente porque de facto el objeto no estaba en el vacío. Entonces, aquí es a lo que voy con este ejemplo, que el análisis de los resultados, entonces, además de colocar los datos y como decir el resultado, no sé, la aceleración media da esto,
además de colocar eso, es de tratar de dar explicación y de analizar. Entonces, les digo, si se está, parte de la meta del experimento es comparar, si parte de la meta del experimento es comparar, o de la práctica es comparar el valor teórico de la aceleración de la gravedad con el experimental, entonces también es importante mencionar que, ok, este valor discrepa del valor teórico. ¿Por qué? Es dar una posible explicación, la que encuentren bajo con argumentos lógicos, ¿no? Entonces sí, en la parte de análisis de resultados deben estar los datos, el análisis y posibles explicaciones a discrepancias o al comportamiento de los datos. ¿Listo? Sí, 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 sí. Y pues la siguiente parte del informe serían las conclusiones, donde se describen las ideas principales que están a lo largo del documento, a lo largo del informe, junto con los resultados. Y adicionalmente se dan recomendaciones y pasos a seguir para mejorar las medidas o las metodologías de requerirlas. Entonces, acá quiero dejar algo muy claro y es que en las conclusiones no se dan explicaciones. Las explicaciones, los porqués, se dan o deben aparecer en la sección de análisis. ¿Listo? Entonces, en las conclusiones, digamos, en el caso de la aceleración de la gravedad, no es que el valor de la gravedad perdón, el valor experimental de la gravedad, perdón, en nuestro experimento o en el experimento realizado, no, eh, no se, no, en el experimento realizado, el valor de la gravedad que se encontró no coincide con el valor que se reporta en la literatura porque eso no es una conclusión. La conclusión en ese caso es decir, no sé, que el valor de la gravedad experimental, por ejemplo, que el, el determinar la aceleración de la gravedad a través de videos utilizando tracker, no, la conclusión es, para poder determinar la aceleración de la gravedad a través de videos de tracker, se requiere que el video esté estabilizado y que esté en una relativa buena calidad. Ya, punto. ¿Listo? Entonces, ustedes lo que están haciendo es, en conclusiones, están estableciendo hechos. ¿Listo? Estableciendo hechos, no dando explicaciones. En los análisis sí se dan explicaciones que al final uno puede, es que esa es la cosa. Al final, luego de dar la explicación, uno puede concluir algo, que es un hecho, establecer un hecho con base a esa explicación. Y esos hechos son los que deben estar listados en las conclusiones. ¿Listo? Buena pregunta. No, no hay ningún mínimo. Ningún mínimo ni un máximo. Esa es una pregunta muy buena. Gracias por hacerla. ¿Cuál es la medida? Lo que les dé. Yo lo único que les pido es que traten de cumplir con todo lo que les acabo de decir de lo que debe tener cada sección. Que si les dio una página, que si me dio 5 páginas. Ok, no importa. Lo único que importa es que esté lo que les estoy diciendo ahí. Igual lo que les digo, la idea es que haya un proceso de retroalimentación, entonces pues yo les voy a ir corrigiendo, ¿no? Pero no hay ni un mínimo ni un máximo. No hay ni un mínimo ni un máximo en el límite de hojas en el informe. Lo único que les pido, lo que les digo, es que aparezca cada una de estas cosas, que el informe tenga estas secciones que menciono aquí, que el informe tenga estas secciones y que en cada una de las secciones contenga lo que les acabo de mencionar. ¿Listo? Ahora, respecto a las referencias, pues sí, acá hay diferentes formatos. Sin embargo, lo que les decía, no vamos a seguir ninguna de estas. Tengo pendiente confirmar si la que está en el template es IE, eso lo tengo pendiente, se los confirmo la otra semana. Lo único que sí les puedo asegurar en este instante es que, por favor, vamos a seguir el formato de referencia, tanto para el informe como para el documento de resolución de preguntas iniciales. Vamos a seguir el formato de referencia que aparece en el template, que está en la carpeta Drive. ¿Listo? Está aquí. Vamos a seguir este formato de referencia. Listo. Entonces aquí dice ir al Slido. Entonces, vámonos así rápidamente al Slido, así en pura. Entonces, nuevamente, pásense al slide y respondan la siguiente pregunta. Y ahí rápidamente.
¿Por qué hago la pregunta? Porque, pues sí, que ya llegó el momento de tocar el tema de, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Ya hablamos de los informes, ya hablamos de los documentos, de los entregables, el Drive. ¿No te llegó esa invitación, Julián? Bien, Daniela, ok, vamos a revisar eso. Debería haberte llegado al correo, la invitación. ¿Por qué lo pregunto? Sí, porque pues sí, vamos a pasar ahora a hablar de la metodología, ¿no? La metodología del curso va teniendo en cuenta la modalidad virtual, ¿no? Y pues que, pues si no vamos a tener acceso a los instrumentos, ¿no? Por desgracia. Entonces ahí cómo vamos a hacer. Entonces, vale, 28 personas no han, tampoco me ha llegado. María Paula Pérez Vargas, ok. Por favor, escriban en el chat todas las personas que están conectadas y no les ha llegado la invitación del Drive. Por favor, escriban. Pues dejen su nombre, como a mí no me llegó, por favor. Profe, buenos días. Qué pena, te quería hacer 2 preguntas súper rápidas. Sí, cuéntame. Bueno, la primera, ¿en el informe sí tenemos que tener normas APAS? No. Listo. No. Y la segunda, ¿vamos a ver en algún punto del curso cifras significativas e incertidumbre o es algo que tenemos que investigar por nuestra cuenta? No, la idea es que sí. La idea no, sí, vamos a ver incertidumbre y cifras significativas. De hecho, es por ahí donde empezamos el curso. Entonces sí lo vamos a ver. Claro, sería bueno que ustedes miren, que vayan mirando algo para que tengan una idea, pero sí, es algo que vamos a trabajar en la clase, no que lo voy a dejar como tarea y como que se los embalo a ustedes. Como ustedes resuelvan, ustedes trátenlo, sino si es algo que vamos a tratar de ver, no sé si la próxima o dentro de 15 días. Espero que sea la próxima para que no nos atrasemos mucho. Pero sí es algo que vamos a ver. Por supuesto, hace parte de lo que debemos ver, lo que me corresponde impartir y enseñar, que ustedes aprendan. Listo, entonces, sí, gracias, respondieron. Entonces, 29 personas dicen que sí han visto y 71 personas de las que respondieron dicen que no han visto una práctica experimental virtual. Entonces, lo pregunto es porque, pues sí, quería saber cómo quiénes sí, quiénes no, tanto que ya quienes ya hayan estado, ya hayan tenido alguna experiencia con la modalidad virtual de los experimentos, de las prácticas, bueno, de realizar prácticas experimentales virtualmente. Espero que para esas personas que sí ya hayan visto, ya hayan visto algún experimento en modalidad virtual, espero que esta clase se les haga muy amena y pues no sé si diferente a la experiencia que ya hayan tenido, pero sí, por lo menos que esta sea gratificante. Unos equipos, súper Andrés, eso se oye, genial. De pronto, seguramente debe haber sido de algo electromagnético, de cosas de electricidad, ¿cierto? Listo, entonces, como el tiempo ya se nos está acabando, voy a ir a este punto así muy rápido. Entonces, metodología. Entonces, pues estos son un laboratorio pues telepresencial, ¿no? Y pues, ¿qué hacer ante la imposibilidad de ensuciarse las manos con los instrumentos, de ir a interaccionar y liarse con el proceso de medida con aparatos? Pues, ¿cuál es la alternativa? Que lo que vamos a hacer es extraer datos de videos de experimentos. Entonces, yo les voy a facilitar videos pues para cada práctica. Va a haber un video grabado de una situación física real, ¿no? No va a ser una simulación, sino es literal. No sé, si es la caída libre, entonces una pelota cayendo, literal. Y pues la idea es que a través del software tracker hagamos el análisis del video, básicamente, que importemos el video y haciendo un procedimiento que les voy a enseñar luego, les voy a capacitar luego, se extraigan los datos y ya con los datos, que por lo general van a ser datos de tiempo y posición, podemos ir a un Excel y en el Excel centrarnos en el análisis físico de esos datos. Entonces hacer el análisis de los datos, de sacar, no sé, promedios, gráficas y toda la vaina, y luego a analizar la física de esos resultados. ¿Listo? Entonces, básicamente la metodología del curso es: con base en los videos, vamos a utilizar Tracker para extraer los datos y con los datos que están en los videos,
vamos y los analizamos a través de Excel. ¿Listo? Esa es esencialmente la dinámica de cómo voy a manejar la parte experimental. ¿Listo? Estoy buscando a ver si entre una o dos prácticas las trato de que ustedes las puedan hacer con herramientas que ustedes tienen en la casa. ¿Cuáles herramientas? Una regla y pues evaluando, eso toca evaluarlo a través de los celulares que ustedes tengan. Porque pues, aunque ustedes no lo crean, pues resulta que esas vainas son unos aparatos de medida muy brutales, porque eso tiene muchos sensores, ¿no? Nada más el hecho de que el celular, para que el celular cuando uno lo voltee, gire la pantalla, eso debe tener un acelerómetro por dentro. Entonces, con ese acelerómetro uno puede medir aceleración, por ejemplo. ¿No? Pero bueno, eso es un punto que tocaremos más adelante. Por lo pronto, quiero dejarles claro que la idea, la metodología, así el curso va a ser videos que yo les comparto de situaciones reales. Los importamos a un software que se llama Tracker, donde a través de ese software, haciendo algo que vamos a ver más adelante, se extraen los datos y con los datos los llevamos a Excel, los analizamos y pues bueno, y así es la dinámica, así va a ser la dinámica, ¿listo? Ahora, ¿qué Tracker? Entonces, ¿cómo es esto de Tracker? Tracker es el software con el que vamos a hacer el análisis de los videos, con el que vamos a extraer los datos. Voy a dejar acá, igual, en el slide que está en la carpeta Drive, pues está el link, ¿no? Está el link, pero lo copié en el chat para que, ¿qué? Entonces, cuando ustedes abren ese link, pues los lleva a la página de Tracker, ¿sí? ¿Y de dónde se descarga? ¿De dónde se descarga el software? Pues de acá, de donde dicen estas diferentes versiones. Entonces, de acuerdo a la versión, al sistema operativo de las computadoras, de los ordenadores que ustedes tienen, pues ustedes dan clic si tienen Windows, si tienen Mac o iOS, le dan ahí. Si tienen Ubuntu, Debian o algún software libre, en alguno de estos dos de Linux, y descargan el software, ¿listo? La página segura, no les va a bajar virus ni nada, no, ¿sí? Es completamente segura. Y la instalación es como cualquier otro programa, ¿sí? Es muy sencilla, es muy sencilla. ¿Listo? Bien, eso respecto a Tracker. A los grupos, lo que les decía, los vamos a formar pasadas las 2 semanas de adiciones y cancelaciones. Lo único que les puedo anticipar es que no se permitirán cambios de grupo, por lo que les aconsejo, pues escoger y viene, pero es que pues, si como nadie se conoce con nadie, pues básicamente omitir lo último y que sea como, no se permitirán cambios de grupo. ¿Listo? Es lo único. Ahora, importante, libro guía para la base teórico-conceptual. ¿Cómo así? Digamos, para la pregunta que hizo Valentina de las cifras significativas y todo esto, ¿de dónde pueden encontrar bibliografía al respecto? En este libro. Y este va a ser el libro guía de todo el curso. ¿Listo? Pues bueno, de la parte de cómo se van a manejar los datos. Y es este libro. ¿Listo? Física experimental. Este libro está en la biblioteca de la universidad. O también está en la biblioteca de la universidad, o si ustedes se hacen mañas, lo pueden encontrar una versión de PDF por ahí que hay como medio por internet, o lo ideal, que sería como un muy buen gesto con la universidad, es comprar el libro en la librería, y el libro electrónico cuesta 11,000 pesos, no es muy caro, y pues estarían apoyando a la universidad, sí, estarían apoyando a la librería ON. Sin embargo, ojo, no les estoy exigiendo que compren el libro, no se los exijo. Lo coloco acá como una alternativa para que ustedes tengan como toda la información de ICB, de indexado y todo eso. Lo único que les digo es, no sé cómo donde ustedes lo quieran conseguir, si con la biblioteca, si por algún PDF o si hacen vaca entre cada grupo y compran el libro electrónico. Yo les recomiendo que lo tengan, Creo que la versión en PDF en internet no va a estar completa. Entonces, lo ideal es que si pueden, no se los estoy exigiendo, lo compren. ¿Listo? Y dentro de este libro hay un centenar de referencias. ¿Listo? Ahora, las guías de laboratorio yo no las estoy sacando de algún lado, sino que yo las estoy haciendo con varios elementos tomando de varios lados. Sin embargo, en lo que tenga que ver con el manejo
experimental de los datos y las gráficas y toda esta vaina, toda esa información van a poder encontrarla en ese libro. ¿Listo? Y ya para finalizar, ¿cuál es la tarea que les dejo? Básicamente, entrar al link de Tracker y descargarlo. ¿Listo? Entonces, por favor, que para la próxima clase, todas las personas que estén conectadas o las personas del curso tengan Tracker en su computador. Si quieren, digamos, acá dice, y con lo visto el día de hoy, jugar un poco con las funciones que trae este software. Esta parte, pues, sí la pueden omitir porque como no les mostré el software, sino solo lo mencioné, se lo pueden omitir. Si ustedes quieren ir explorando, lo pueden hacer, pero no. Y no necesita mucha RAM Tracker, no. Es un programa muy eficiente y no pesa mucho. Creo que ni siquiera alcanza a pesar 1 giga, el programa en sí. Es menos de 1 giga, con decirles. Si no es que 500 megas. Sí, megabytes. Entonces no es pesado en lo absoluto. Entonces, tarea, porfa, descarguen Tracker e instálenlo. Instálenlo para la próxima clase. Es la tarea que les dejo hoy. Y ya, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por su atención. Si ya son las 11, estoy